351 Un solo golpe dejó aturdida a la civilización energética. Capítulo 351 Un solo golpe deja aturdida a la civilización energética. Tras conquistar el imperio Xiaohei, la siguiente parada fue la civilización de la energía. Vamos a morir. Vamos a morir. Transformación del hidrógeno. Transformación del hidrógeno. Transformación del hidrógeno. Innumerables mensajes transmitidos a vela aquidad superlumínicas, como si 1 billón de patos, llenos de energía, estuvieran celebrando una gran fiesta. Chu Xian se protegió rápidamente de aquellos clamas. Descenso, aislamiento, derechos territoriales. No los eliminó a todos de golpe para evitar que estos tipos tuvieran alguna carta ganadora que pudiera amenazar el espacio dimensional o a otros. En un instante los seres de energía sintieron un cambio en su entorno. ¿Qué está pasando? ¿Dónde es esto? El espacio es más estable que el universo en su conjunto. La comunicación superlumínica está restringida. Las fluctuaciones de la energía oscura están en valores normales. ¿Qué está pasando? Como seres de energía, podían percibir directamente diversa información sin necesidad de equipos tecnológicos, e inmediatamente quedaron estupefactos. Aunque eran un poco taantos, no eran estúpidos. En lugar de un glorioso sacrificio fueron capturados. Además de esto, no había otra explicación. ¿Por qué capturarnos? De llenos morir. Al segundo siguiente volvió a convertirse en un mercado bullicioso. Ante la caótica situación, Chu Xian continuó bajando la constante número 1. Esta era una función nueva tras el refuerzo de la regla anterior. Límite de velocidad de la luz. Dentro del planeta de los seres energéticos, estos seres podían comunicarse a vela aquidad superlumínicas, principalmente porque habían alterado la constante espacial. Habían establecido una red de comunicación superlumínica dentro de su planeta natal. Sin embargo, dentro del espacio dimensional, las constantes estaban bajo su control. Anteriormente no podía acceder a un nivel tan microscópico. Pero a medida que aumentaba su autoridad, ésta se volvía cada vez más fundamental y microscópica. De este modo, la constante espacial, a la que denominó constante número 1, fue atraída directamente hacia abajo. El segundo siguiente, la constante ha sido modificada, cámbiela rápidamente a su estado original. No puedo hacerlo, el poder modificador es demasiado fuerte. La velocidad de comunicación se redujo a 1/10 parte de la velocidad de la luz. Y aún no había terminado. 1/100, 1/1000, 1/10,000 parte. Más tarde la comunicación era prácticamente a paso de tortuga, casi solo podíamos hablar con los compañeros cercanos, y el retraso para los que estaban más lejos era explosivo. Bajo la restricción del número constante 1, era como ver una película en 4K antes, donde no había retrasos ni interrupciones, pero ahora incluso la definición estándar iba con mucho retraso, como una tortuga. No, incluso una tortuga era más rápida que eso. Un vídeo que duraba 1 segundo sin ningún retraso, pasó directamente a tardar 10 minutos en descargarse. Esa sensación era increíblemente incómoda. En este momento, los seres de energía no solo estaban incómodos, estaban al borde del colapso. Antes se hablaba de comunicación cuántica. Ahora, básicamente se basaba en gritar. Y aún no había terminado. La constante disminuyó aún más. Ni siquiera podían gritar, el espacio mismo parecía estancarse, solo permanecían sus respectivas vela aquidades de pensamiento, y el cielo y la tierra quedaron en silencio. Justo en ese momento, una información, sin restricciones constantes, transmitida a través de toda la red. Muy bien, enhorabuena por su captura. Tiene 1 minuto para seleccionar un representante negociador o una delegación de 10 miembros o menos. Tengamos una buena conversación sobre el rescate. Para distintos objetivos naturalmente se necesitaban distintos enfoques. Chu Xian optó directamente por el plan de captura y rescate. El segundo siguiente, todos los seres energéticos sintieron cómo se abría la restricción constante. Podemos comunicarnos de nuevo. Maldita sea, se atrevieron a capturarnos y exigir un rescate. No hay dinero. Era un lugar animado y ruidoso con un clamor constante, pero en el fondo no eran seres ingenuos. Rápidamente comprendieron su situación y quisieron contraatacar. Pero desafortunadamente, sus orgullosas y constantes armas y ataques microscópicos fracasaron por completo, porque las reglas del espacio y la energía circundantes eran diferentes. Para estrenar, desconocido, estable, la espada de la antigua dinastía no puede matar al funcionario de la dinastía actual. De hecho, Chu Xian no esperaba esta situación tras el contacto. Había pensado que sería muy difícil de afrontar, pero descubrió que el descenso del espacio dimensional parecía ser el enemigo natural de los seres de energía,
desmantelando instantáneamente los cimientos mismos de la existencia de sus armas. Dejó aturdido al otro con un puñetazo. 352 Aprieta las costillas suaves, siéntete bien. Capítulo 352 Pellizcando el punto débil, se siente bien. Ante una situación en la que todas las armas estaban inutilizadas, el grupo de seres energéticos quedó estupefacto por segunda vez. Antes de esto, la constante modificación era su punto fuerte. De hecho, su fuerza no era débil. Entre las 10 civilizaciones de mayor nivel tecnológico de la Vía Láctea, 3 de ellas eran civilizaciones basadas en la energía. Así es, 30%. Si se les clasificaba entre los 100 mejores, la proporción era casi la misma, porque eran demasiado especiales, capaces de manipular fuerzas microscópicas. Debido a su afinidad innata, su velocidad de desarrollo era simplemente irrazonable. Precisamente por eso, eran relativamente arrogantes. Sus acciones fueron excéntricas. Tenían poco interés en la guerra. De lo contrario, si una civilización basada en la energía dependiera de sus ventajas, sería imposible que otras civilizaciones existieran en la Vía Láctea, todas serían destruidas. Por no mencionar ejemplos lejanos, un simple bloqueo físico podría estancar una civilización, especialmente una que se hubiera desarrollado hasta cierto punto. Antes, las leyes básicas de la física no podían ser superadas. Eso significaba que la tecnología estaba prácticamente estancada. También fue debido a esta arrogancia que permitieron el surgimiento de otras civilizaciones en la galaxia Vía Láctea, lo que condujo a la situación actual. En general, eran muy fuertes. Incluso las fuerzas armadas a bordo de la nave espacial Stargate de la Alianza por la Libertad se mostraron reacias a entrar en conflicto con ellos. También sabían que la Alianza por la Libertad no tenía malas intenciones, sino que solo quería ayudar. De lo contrario, si realmente pelearan, sería difícil decir quién ganaría o perdería. Y esa confianza quedó ahora destrozada por Chu Xian, como si estuvieras jugando a un juego en el que el oponente usara directamente una habilidad que inhabilita al oponente. Era como quedarse solo con la opción de combatir a puño limpio. ¿Qué debemos hacer? Con este tipo no se juega. En efecto, es demasiado extraño, prohibió directamente todas nuestras armas. ¿Podría ser él también una civilización energética como la nuestra? No lo parece. Incluso entre las otras 10 civilizaciones más importantes, no he oído hablar de ninguna que haya modificado de forma tan directa y exhaustiva todas las constants. Esto no tiene nada de científico. ¿Qué clase de charla es esa? Si esa tecnología realmente existe, entonces eso es ciencia. No se puede modificar, no se puede interferir. Todas las constants están bloqueadas por una fuerza extraña. En resumen, no podemos vencerlo. Acordado, hablemos a ver qué quiere ese tipo. Gracias a la comunicación superlumínica, la eficiencia fue altísima. El oponente solo les dio 1 minuto, pero para ellos fue suficiente. Primeros 10 segundos activar armas, ineficaz. 20 segundos un poco de esfuerzo, ineficaz. 30 segundos conmocionado, refunfuñando. 40 segundos date cuenta de la realidad. 50 segundos elegir representantes. A los 60 segundos, el mundo quedó en silencio y el canal de comunicación superlumínico fue desmantelado una vez más, logrando un bloqueo total. De poder ver y oír todo, pasaron a quedarse ciegos y sordos. Esa sensación de malestar era un auténtico tormento. Se eligieron 10 representantes. ¿Quiénes sois? ¿Por qué nos atacáis? ¿Qué queréis decir con rescate? Malo, robo, trabajo. La respuesta fue muy directa. No podemos trabajar para ninguna civilización, dijo un representante. Chu Xian simplemente sonrió, no importa. No te pido que trabajes voluntariamente, sino que te obligue a trabajar por mi culpa. Si no fueran mínimamente inteligentes, tal vez no habrían entendido esta frase y, por lo tanto, se habrían enfurecido con su contenido. Escuchar, son estas palabras de un ser humano. Obligarnos a trabajar y ser tan descarados, ¿qué pasa con eso de no importa? Preferimos morir antes que obedecer. Mátalos si tienes agallas. No, destruirte es tan aburrido. ¿No es mejor vivir bien, como ahora, descansando tranquilamente? No te preocupes, puedo permitirme mantenerte. Chu Xian sintió una sensación suave y placentera al pellizcarle su punto débil. La delegación. Descansar, tranquilo. Una vez más se enfadaron. Para ellos, que no se les permitiera comunicarse y solo tuvieran la capacidad de pensar de forma independiente, era inaceptable y se quejaban constantemente. Seres de energía, larga vida útil. Si permanecían encerrados en una habitación tan oscura durante demasiado tiempo, podrían volverse locos. No temían a la muerte, pero sí temían vivir así. ¿Tú no tienes miedo de que nos resistamos? Ah, sí.
Pues inténtalo tú. Yo también quiero verlo. Sus armas estaban prohibidas y ni siquiera podían comunicarse, estaban completamente paralizados. Esta tecnología era, sencillamente, su enemigo natural. No pueden mantenernos prisioneros por mucho tiempo. Un arma de este tipo, al funcionar durante mucho tiempo, debería consumir mucha energía. Es así. Entonces veamos quién no aguanta primero. Tras saber que esta civilización había sido completamente suprimida y neutralizada por el espacio dimensional, Chu Xian sintió alivio. Con un pensamiento, los introdujo en su espacio. Delimitó una zona, maximizó los derechos sobre la Tierra e impuso una orden de silencio total y arresto domiciliario. Bajo la conciencia colectiva, estos seres podrían ser difíciles de someter, pero al perder la comunicación, la inteligencia individual sería diferente. En ese tiempo, confiando en la autoridad de la facción, estos poderosos seres herramientas se convertirían en su propio pueblo. 353 La hierba nocturna es muy grasa. Capítulo 353 La hierba nocturna engorda mucho. En tan solo un día, se seleccionaron y neutralizaron los objetivos. En total eran 9, pero solo 4 se habían sometido. En cuanto al resto, Chu Xian no perdió más tiempo y fue directamente al tratamiento completo. Recopilación. Intimidación. Derechos territoriales. Los enviaron a la pequeña habitación negra. Los que tenían voluntad firme eran en su mayoría capaces y mostraban un atisbo de orgullo, pero eso no importaba. Ya estaban dentro, no había escapatoria. Con la incorporación de nuevos miembros, era natural que llegara el momento de delimitar los territorios. Las 4 civilizaciones que se sometieron quedaron divididas en 4 grandes regiones administrativas, que rodeaban la región administrativa central, que era el territorio de la Tierra. A pesar de tener muchos más subordinados, la organización del cúmulo estelar no necesitaba grandes cambios. La estructura central permaneció inalterada. Solo se incrementó el número de regiones administrativas. Cada región administrativa principal era de nivel 3, equivalente a un nivel de ministerio, y se consideraba una provincia de la organización del cúmulo estelar. Simplemente esta provincia era un poco grande. Una civilización se consideraba una provincia. Cada una tenía fácilmente miles de millones de personas. Sin embargo, para evitar alarmar a la civilización terrestre, este asunto no se anunció y no habría comunicación interregional a corto plazo. 1 de diciembre. La región administrativa de 5 estrellas, heredera del legado del imperio Xiao Hei, vio cómo su estructura de gestión administrativa tomaba forma gradualmente con la ayuda de cientos de enviados especiales enviados por la organización del cúmulo estelar. Registro de información. Chequeos médicos universales. Implantación del chip. Una serie de acciones avanzaban de manera constante con la ayuda de Chi-Chi. Aire limpio. Sí. No más intimidación por parte de los negros grandes. Larga vida a la organización del cúmulo estelar. Tras el caos inicial, todos se habían adaptado a sus nuevas vidas y se despertaban cada día con la sensación de estar soñando. Pero todo lo que veían les convenció por completo de que realmente habían escapado de la oscuridad. Sí. La organización del cúmulo estelar también exigía trabajo universal, y no había pensiones. Pero la razón aducida fue aceptada sin reservas donde no funcionaría, y los demás beneficios eran simplemente asombrosos. Siempre y cuando uno fuera diligente y trabajador, se podían obtener diversos tratos preferenciales de forma gratuita. Pensiones, sin preocupaciones por su salud, sin el riesgo de quedarse sin trabajo que importaba si trabajaban hasta morir. También en este día, la organización del clúster estelar anunció el lanzamiento del Plan Integral de Infraestructura de la Región Administrativa de las 5 Estrellas, cuyo objetivo es lograr que 10.000 millones de personas tengan acceso a vivienda en el plazo de un año. Al instante decenas de miles de millones de personas estallaron en emoción, entusiasmo y una hulida de motivación. Antes trabajaban para Big Black, ahora, estaban forjando su propio futuro. Todos y cada uno de ellos estaban ansiosos por dedicarse de lleno a la construcción. Sin embargo, se trataba de un proyecto verdaderamente gigantesco. Carreteras, puentes, casas, instalaciones de apoyo. Incluso con materiales abundantes, no se podía empezar todo a la vez, pero la organización del cúmulo estelar tenía a Chu Xian, un BUG, detrás. Mejora de las reglas. Actualización de autoridad. Muchos materiales de construcción podían incluso planificarse directamente sin producción industrial. Hay que reconocer que resultaba increíblemente útil. Inicialmente solo podía planificar terrenos llanos, pero luego fue mejorando paso a paso. Océanos, montañas, minas, metales elementales, aleaciones. Si se actualizaba de nuevo, Chu Xian probablemente sentía que ni siquiera necesitaría infraestructura,
planificando directamente edificios terminados. Cuando se pudieron planificar todo tipo de materiales sintéticos, esto dejó de ser un sueño, lo que redujo enormemente la dificultad del reasentamiento. No solo en la región administrativa de 5 estrellas, sino también en otras civilizaciones. El primer paso fue la infraestructura, mejorando el entorno vital. ¿Y la investigación científica? Por supuesto, todo se hacía en conjunto. La infraestructura no requería que los científicos estuvieran en primera línea. Cada uno tenía su propia división del trabajo. A mediados de diciembre se publicó un conjunto de datos. Jaja, en efecto, la hierba nocturna es muy fértil. Nada mal. Chu Xian estaba muy contento. Se trataba de la más reciente evidencia estadística, filtrada e integrada sobre la capacidad de la investigación científica, que simplemente se había disparado. Excluyendo la civilización terrestre, el número de científicos superaba los 1.200 millones, y también se reclutaron nuevos estudiantes para el importante plan de investigación científica, que sumaban más de 6.000 millones. En 10 años, el plan para formar a 10.000 millones de científicos daría sus frutos. 354 completamente terminado. Capítulo 354 completado. 10.000 millones de científicos. Solo pensarlo ya hace que uno lo espere con ansias. Sin embargo, Chu Xian no se estaba adelantando a los acontecimientos. Tales capacidades de investigación solo podían describirse como promedio, muy parecidas a las de la civilización que fue predecesora del imperio Xiaohei. Cientos de miles de millones de personas, decenas de miles de millones de investigadores, y aún así, su fuerza apenas era suficiente para ser considerados en el tercer nivel de la Vía Láctea. Es muy cruel, igual que la Tierra. Si trabajaba duro, no se tardaría mucho en llegar a cientos de miles de millones de personas, pero alcanzar el nivel de las civilizaciones ya establecidas requeriría mucho tiempo. 10.000 años, 100.000 años, probablemente ni siquiera verían sus luces traseras. Si una especie inteligente hubiera nacido 100 millones de años antes que la civilización terrestre, con el mismo nivel de inteligencia, el mismo tamaño de población, la misma velocidad de desarrollo, realmente, a Chu Xian le costaba imaginar lo poderosa que sería tal civilización. Probablemente la diferencia sería mayor que la que existe entre Zanaas y una bacteria. Suspiró. Si tal existencia fuera tan idiota como la civilización de la energía, sería genial. Oh, no parece imposible. Fue a finales de diciembre. Rugido. Está construido. Completado con éxito. Por fin podemos elegir nuestra propia profesión. Cientos de millones de trabajadores de la construcción vitorearon entusiasmados. Un año. El proyecto de agrupamiento de ciudades periféricas se completó en su totalidad, con un total de 666 ciudades, capaces de albergar a 3.000 millones de personas. Aún así, la superficie per cápita no era peor que la del núcleo urbano central, simplemente la ubicación era diferente. Educación superior, investigación científica de vanguardia, turismo y ocio. Estos tres elementos definían la ubicación del núcleo urbano central. Todas las universidades también se encontraban en dicho núcleo. La periferia, como máximo, abarcaba hasta la escuela secundaria. Agricultura. Las Alisaton se habían presentado hacía mucho tiempo, y ahora era el momento de la revisión final. No cabe duda, el 80% de los trabajadores de la construcción optaron por dedicarse a la agricultura en las aldeías. Tras haber vivido en la estrecha ciudad subterránea, anhelaban profundamente tener tierras. Así, un pueblo tras otro cobraba vida. Al igual que el conjunto de edificios del centro de la ciudad, todos eran patios de estilo chino, con una superficie considerable. No hubo trato diferenciado a este respecto. Al ver el terreno, muchas personas tenían lágrimas en los ojos, recogieron un puñado de tierra, respiraron hondo y desearon poder tumbarse sobre ella y no levantarse jamás. Entonces comenzaron a hacer pedidos frenéticamente para decorar sus nuevos hangars. Antes, habían estado ocupados en la obra, viviendo en casas hechas con contenedores. Si bien las condiciones de vida eran decentes, siempre tenían la sensación de estar de paso. Por lo tanto, no hubo compras a gran escala. Ahora es diferente. Patio enorme. Futura residencia. En sus corazones sentían una profunda sensación de pertenencia y seguridad, así que ¿por qué iban a ser tacaños? No paraban de comprar y comprar. Durante un tiempo el sistema logístico del cúmulo estelar entró en un estado de funcionamiento frenético, gracias a la red logística subterránea totalmente cubierta. Presión. Ninguno. En primer lugar, el sistema de transporte era muy completo. En segundo lugar, la distribución del personal fue muy equitativa.
El reasentamiento actual no consistía en llenar por completo un pueblo antes de trasladarse al siguiente, sino más bien en dispersar a la gente de manera uniforme, dejando espacio entre ellos. Actualmente solo una parte de la población ha sido reubicada, y aún quedan 2.000 millones de personas en la Tierra. Si algunos parientes desearan ser asignados juntos cerca unos de otros, la organización del cúmulo estelar también lo consideraría de forma humanitaria. Por aquí, también podría reducir la presión del desplazamiento de personal durante el festival de primavera. Las visitas a familiares y amigos se realizarían dentro de un mismo pueblo, no habría necesidad de viajar a todas partes. No es que la capacidad de transporte no pudiera mantenerse al día, es que si no es necesario, es mejor brindar más comodidad. Esta era su tercera visita al continente estelar. ¿Ya está reparado? Al contemplar la enorme ciudad que se alzaba a lo lejos, el orador supo que se había terminado a tiempo, pero aún así sintió una ligera sorpresa. Un año, 666 ciudades, carreteras, instalaciones, aldeías, todas terminadas cumpliendo con los estándares de ocupación. Incluso si todos los habitantes de la Tierra se mudaran allí, aún habría una considerable redundancia. Aunque todos trabajaran duro para tener hijos, no debería haber escasez de viviendas en los próximos 20 años. Incluso si hubiera escasez, según la información revelada por la organización del cúmulo estelar, no había de qué preocuparse. Podían expandirse hacia afuera, el territorio era vasto. Se ha completado la segunda fase del plan de inmigración de 15.000 millones de dólares. La inmigración global debe terminar a mediados del próximo año. No es seguro estar fuera. Al oír las palabras de Chu Xian, el orador asintió levemente. En efecto, el sistema solar no era seguro, y nadie sabía cuándo llegaría la flota a ser mencionada por el monstruo de bambú. Y el sol, su luz era ahora tan tenue que cada día parecía el crepúsculo, lo cual resultaba bastante aterrador de contemplar. Mover, deben mudarse. 355 El orador está insensible. Capítulo 355 El orador está insensible. En la cima de la montaña, en el pabellón, el orador, sintiendo la brisa y contemplando los cúmulos de ciudades a lo lejos, se sintió lleno de asombro, pero también de un atisbo de duda. No pudo evitar preguntar, ¿acaso el continente estelar va a abandonar por completo el mundo exterior? Al oír esto, Chu Xian negó con la cabeza. Por supuesto que no. Si bien aquí es muy seguro y los recursos son suficientes, aislarse no es en absoluto recomendable. Ahora, también deberías estar al tanto de algunas noticias. El orador, ¿qué noticias? Espero que no sean demasiado alarmantes. Transformación del hidrógeno. Chu Xian pronunció dos palabras con calma. El orador quedó atónito, nunca había oído ese término. La transformación del hidrógeno es un fenómeno anómalo que viola las leyes físicas fundamentales, permitiendo que el elemento hidrógeno experimente fusión nuclear a temperatura ambiente. El único precursor observable de esta anomalía proviene de la energía oscura. Se propaga hacia afuera a velocidades superlumínicas, partiendo del centro de la Vía Láctea. Así es, la región central de la Vía Láctea ya no contiene estrellas activas. Lo que observamos a través de la astronomía son sus imágenes previas a la transformación del hidrógeno. Datos relevantes. Todo eso está obsoleto. Se informa que todas las civilizaciones en el centro de la Vía Láctea han sido evacuadas. Aquellas que no pudieron marcharse perecieron debido a la transformación del hidrógeno. En un segundo una estrella libera toda su energía de fusión de hidrógeno. Al escuchar la explicación de Chu Xian, el orador quedó completamente estupefacto, y sus ojos se abrieron cada vez más. ¿Qué? ¿La transformación del hidrógeno provocó que las civilizaciones del centro de la Vía Láctea huyeran colectivamente? ¿Todos los que no pudieron escapar murieron? ¿Una estrella experimenta una transformación completa de hidrógeno en un segundo? ¡Qué aterradora liberación de energía! Y se propaga a velocidades superlumínicas. Si la transformación del hidrógeno llegara al sistema solar, antes de que pudiéramos reaccionar, todos los planetas del sistema estelar se habrían reducido a polvo. Frío. Un escalofrío sin precedentes recorrió el corazón del presidente de la Cámara. Anteriormente pensó que el destelo de helio era la mayor crisis de la humanidad, luego pensó que eran las flaatas alienígenas. Ahora, viéndolo, en comparación con la transformación del hidrógeno, los dos métodos anteriores quedan relegados a un segundo plano. ¿A qué distancia se encuentra la transformación del hidrógeno de la Tierra?, preguntó el orador con urgencia. Chu Xian 31 años luz. ¿Qué? El orador estaba completamente consternado. Si bien la transformación del hidrógeno es superlumínica, la Vía Láctea es inmensa, y la transformación del hidrógeno comienza en su centro. En escala cósmica,
Debería llevar mucho tiempo. Sin embargo, ahora le dijeron que estaba a solo 31 años luz de distancia, lo que significa que dentro de la región que va desde el sistema solar hasta el centro de la galaxia Vía Láctea, la mayoría de las estrellas ya han sufrido la transformación del hidrógeno. Debido a influencias desconocidas, la transformación del hidrógeno aún se está acelerando. Ya ha alcanzado 20 veces la velocidad de la luz. A este ritmo podría llegar al sistema solar en un año. Al oír esto, el orador no pudo evitar temblar. Un año. La transformación del hidrógeno y su llegada al sistema solar es demasiado aterradora. No te preocupes. El continente estelar es muy seguro y no se verá afectado por la transformación del hidrógeno. Simplemente completen la inmigración según lo planeado. La humanidad no perecerá. Las palabras tranquilizadoras de Chu Xian le brindaron al orador un poco de paz mental. ¿De dónde sacaste esta información?, preguntó el orador, muy curioso por saberlo. El alcance de las operaciones del continente estelar no se limita al sistema solar. Gracias a tecnología ancestral, puede aventurarse en el espacio profundo y distante. Está bien, el tiempo casi se acaba. Todavía tengo cosas que hacer. Todo sigue según lo previsto. Comprendido. El orador asintió profundamente conteniendo algunas palabras. Hacía tanto tiempo que no veía a Chu Xian que debía de estar extremadamente ocupado. Extraterrestres, transformación del hidrógeno, tomar decisiones, esas eran solo las cosas que podía imaginar. El orador probablemente ni siquiera podía imaginar la mayor parte del trabajo de Chu Xian. Su única tarea era cooperar con Chu Xian, cooperar con el continente estelar. De hecho, Chu Xian podría haber absorbido por completo la Tierra en el espacio dimensional, poniendo fin directamente a la inmigración restante, pero no lo hizo. El proceso es muy importante, extremadamente importante. 356 Supervisor de la ciudad. Capítulo 356 Supervisor de la ciudad. Tras hablar con Chu Xian, el orador regresó a la Tierra. Seguía siendo Ciudad 23. Máquina de respaldo. El orador con expresión solemne abordó el avión. Este asunto era demasiado importante, y el propósito de Chu Xian al contárselo era transmitirlo. Una hora después. Sombra central. Transformación del hidrógeno. ¿Ha desaparecido el centro de la Vía Láctea? ¿La civilización huye? Cada noticia ponía en tela de juicio sus concepciones del mundo. Aunque se resistían a creerlo, Chu Xian no tenía motivos para engañarlos. El sol envejecido. Civilizaciones alienígenas. Habían presenciado todo aquello, y ahora había llegado una crisis aún mayor. Claramente, decir que su objetivo era la civilización terrestre era un tanto arrogante. Un desastre de esta magnitud estaba en camino de destruir toda la galaxia Vía Láctea. Una tierra diminuta era como una hormiga en un incendio forestal. Insignificante. Aceleren los preparativos, pongámonos en marcha. Debido a la transición de los derechos de gestión, un gran número de personal relevante seguiría adelante según lo previsto para establecer el sistema de gestión. Varios días después, el tiempo llegó silenciosamente al año 2079. 1 de enero. En la Ciudad 23 las naves espaciales despegaban y aterrizaban continuamente, trayendo a este lugar a personas procedentes de diversas ciudades subterráneas, que habían sido sometidas a un proceso de selección. El año pasado, un promedio de más de 4 millones de personas fueron reubicadas diariamente. Y este año, más de 10 millones. Afortunadamente los preparativos se realizaron con antelación y existía suficiente capacidad de transporte. Entre la multitud, el padre Xue tiró de una maleta y su esposa, que estaba a su lado, hizo lo mismo. Las normas de inmigración estipulaban que no podían llevar demasiado equipaje. Unos cuantos cambios de ropa, valores, algo de comida. Al recordar los muebles de su casa que no pudieron llevarse, sintió una punzada de tristeza. Me pregunto qué puesto te asignarán en Próxima Centauri. ¿A quién le importa? Da igual. Con la abolición del modelo de la ciudad subterránea, probablemente solo podrás ser jefe de condado. Cualquier cosa está bien. Una ciudad subterránea con más de 300.000 habitantes, que antes del cataclismo no llegaba a considerarse más que un condado. En cuanto al futuro, no tenía muchas ambiciones. Poder ir a Próxima Centauri y ver cielos azules y nubes blancas ya era suficientemente satisfactorio. Sin embargo, en tan solo una hora, este deseo se hizo realidad. Zona de asentamiento permanente. En la plataforma superior, mirando al cielo, el padre Xue se quedó atónito. Había pensado que tendría que llevar una nave espacial a una cápsula de hibernación, pero inesperadamente, en un abrir y cerrar de ojos, el entorno cambió y llegó aquí. Aplaudir. Definitivamente no fue un sueño. Bienvenidos al continente estelar. Aunque hubo una transición en los derechos de gestión,
las presentaciones fueron esenciales. Uno a uno la gente, aunque atónita, siguió las instrucciones. Registro, examen médico, asignación de habitaciones. Les dijeron que tendrían un periodo de adaptación de una semana antes de mudarse a sus nuevos hogares. Y justo después de recibir un comunicador, Xiuemin revisó su propia información. Entonces sus ojos se abrieron de par en par. Puesto administrador del City 311 aún no asumido. Inmediatamente después, recibió un mensaje del Comité de Gestión de Daxia, que era el órgano de mando central para la transición de los derechos de gestión de Daxia. Confundido, llegó al punto de encuentro acordado. Felicitaciones, administrador Xue. Muchos lanzaban maraadas envidiosas. Para estar allí el puesto de partida era, como mínimo, el de administrador municipal. Pero el padre Xue era diferente. Sinceramente, en circunstancias normales, sus cualificaciones eran insuficientes, ya que había ejercido como jefe de la ciudad subterránea durante menos de 2 años. ¿Y qué era City 311? Era una ciudad de 5 millones de habitantes situada en la periferia de la ciudad. Sin embargo, esto no era lo que realmente provocaba envidia. Lo que de verdad despertaba envidia era la relación del padre Xue con Chu Xian. Hace una semana, aparte de unos pocos miembros del comando central de Daxia, nadie sabía a dónde había ido Chu Xian. Tras haber renunciado durante un año, casi se habían olvidado de esta persona. Muchos de los presentes habían dado por hecho que la era de Chu Xian había terminado cuando renunció. Sin embargo, ahora lo entendieron. La era de Chu Xian no había terminado, al contrario, su estatus se había elevado aún más. Miembro del Comité de Toma de Decisiones. Duración del contrato de por vida. Uno de los peces gordos de la organización del cúmulo estelar, con mucho más poder que en su anterior puesto como director del cuartel general, aunque ni siquiera al mismo nivel. Y aunque el padre Xue no declaró explícitamente que contaba con el respaldo de Chu Xian, su reputación le precedía, existía objetivamente y nadie se atrevía a menospreciarlo. 357 Quiero dimitir en cuanto asuma el cargo. Capítulo 357 Quiere dimitir en cuanto asuma el cargo. Estuvo confundido durante la reunión. Se quedó desconcertado cuando terminó. Estaba confundido cuando asumió el cargo. Una semana después, el padre Xue llegó a su nuevo lugar de trabajo. La ciudad 311 era bastante grande, pero no tenía demasiados edificios altos. Y la vegetación estaba excepcionalmente bien cuidada. Los arroyos fluían a través de la ciudad. Había cientos de lagos. Parques por todas partes, era sencillamente deslumbrante y la felicidad llegó demasiado de repente. El clima era primaveral todo el año, así que no hacía falta abrigarse. Tras adaptarse al nuevo entorno, en la oficina, el padre Xue comprendió sus responsabilidades laborales y respiró aliviado. Agradecidamente, no había mucha gente, y finalmente comprendió por qué al jefe de una gran ciudad se le llamaba supervisor, y no director o algo similar, porque realmente no merecía tal título. Primero, fuerza, en comparación con antes de la catástrofe, era mucho menor, ya que todos los terrenos y edificios sobre el suelo pertenecían a la organización del cúmulo estelar. Ni siquiera tenía derecho a construir una casa nueva. No, ni siquiera tenía derecho a talar un árbol. La infraestructura de la ciudad ya estaba completa y probablemente no cambiaría en 10 o 20 años. No hubo transacciones de terrenos. Analicemos ahora los impuestos. Una palabra, cero. Star Cluster no recaudaba impuestos agrícolas, e incluso abrir una tienda era gratuito. Ni siquiera existía el impuesto sobre la renta personal. ¿Qué clase de concepto era ese? ¿Acaso Star Cluster no iba a generar ganancias? Por supuesto que no. Eran la institución que imprimía dinero, lo que provocó directamente que el comité administrativo de la ciudad no tuviera fondos en absoluto en sus cuentas. Porque los salarios eran emitidos por el sistema de gestión inteligente de la ciudad. Los suministros de oficina podían solicitarse según fuera necesario, y las ventajas eran las mismas. Siempre que no se desperdiciaran, todas las compras se realizaban con autorización previa. Nadie podía ganar dinero con las adquisiciones. Habiendo hablado de energía, ahora hablemos de trabajo. Una palabra, sin prisa, porque no existían indicadores de desarrollo económico, indicadores de construcción urbana, indicadores de garantía agrícola ni indicadores de escala industrial. En breve, no había ninguna presión por el rendimiento. ¿Atraer inversiones? ¿Atraer industrias? Completamente innecesario. Star Cluster ya lo tenía todo planeado, así que podría decirse que él, como supervisor de la ciudad, solía desempeñar un papel de supervisión.
Si alguna ventanilla de servicio externo de los departamentos bajo su mando no funcionaba bien y causaba insatisfacción entre los clientes, ese era su problema. Un departamento de servicio puro, no un puesto de poder. Pasó otra semana y el padre Sue seguía sentado en su oficina. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué se supone que debo hacer? Bajo este sistema, siento que es lo mismo esté aquí o no. Mientras saboreaba un aromático té negro, esbozó una sonrisa irónica. Tras una semana de trabajo esperaba estar tan ocupado como un perro, pero en cambio, estaba tan ocioso como un pez, apenas tenía nada que hacer. Fue incluso más pausado de lo que había previsto. No me extraña, todo el comité administrativo de la ciudad solo lo tenía a él como supervisor y a un subsupervisor. Este era, sin duda, un lugar y un puesto para la jubilación. Muchas de las instituciones que dependían del comité administrativo ni siquiera existían. Impuestos, seguridad social, salud, agricultura, tierras y recursos. Algunos asuntos no requerían su planificación, sino que se gestionaban mediante un sistema de gestión vertical, todo lo cual podía procesarse en línea. Para usar una analogía elocuente, así fue. Fuerte mando central, local débil. Casi el 90% de la energía principal se concentraba en el centro de control estelar. Aunque se trataba de la zona de gestión transitoria de Grancia, solo se limitaba a asuntos como el nombramiento y la ejecución de departamentos funcionales locales. Una taza de té, un periódico. El día del padre Sue transcurrió así. Caminó tranquilamente a casa, cenó, salió a dar un paseo y leyó las noticias. Debería simplemente renunciar. Un pensamiento le vino a la mente. Este tipo de trabajo era verdaderamente inútil, bien podría buscar un terreno para cultivar. Mientras tanto, en una zona residencial de la ciudad 311. Esto es todo, varios jóvenes se reunieron para quejarse. Al ver la limitada potencia que ofrecía Star Cluster, se sintieron completamente desanimados. Las enormes sumas de dinero ahorradas en la tierra no podían trasladarse, solo se permitía el salario medio anual. Transacciones inmobiliarias prohibidas. Transacciones inmobiliarias prohibidas. Construcción de infraestructura detenida. Maldición. Ni siquiera pudieron encontrar un lugar para instalar un club o un coche privado. ¡Qué dolor de cabeza! 358 Árbol de tecnología impresionante. Capítulo 358 El árbol tecnológico al que aspirar. Para determinar si había una manera. Un check. Se acabó. El agua fría le cayó encima, un escalofrío que le caló hasta los huesos. La prohibición de los coches privados quedó plasmada en la ley fundamental del cúmulo estelar, que fomenta el transporte público y actividades saludables como el ciclismo. Y ni hablar de coches. Ni siquiera había vehículos eléctricos de 2 ruedas, lo cual era increíblemente frustrante. Por supuesto, se permitían los vehículos oficiales, pero todos eran vehículos de uso especial. Policía, fuego, ambulancia. Y había muy pocos sedans en las distintas unidades, por ejemplo en la unidad 311 de la ciudad, el comité de gestión solo disponía de 6 para inspecciones y recepciones. No se habilitaron plazas de aparcamiento exclusivas en las zonas residenciales de toda la ciudad. ¿Qué debemos hacer? El comité directivo solo tiene 6 miembros. Suspiró. No podemos andar por ahí conduciendo ambulancias por diversión, ¿verdad? Además, el sistema médico está gestionado directamente por la organización del cúmulo estelar, así que no podemos ponerle ninguna pega. Fue increíble. Este tipo de vida era un auténtico tormento, tenían poder e influencia, y con un poco de esfuerzo podían conseguir mucho dinero, pero no podían comprar nada. Ni siquiera podían vivir con lujos. No se admiten empresas. No se permiten palos de golf. No se permiten vehículos privados. Sentían que el poder y la influencia de su familia se estaban depreciando rápidamente. ¿Tienes un cigarrillo? Solo queda un paquete. Ni siquiera la red de comercio electrónico Star Cluster los vende. ¿Y qué hay del alcohol? Tenemos algo, pero es de baja graduación alcohólica, casi como una bebida. Esta vida era insoportable. Deja de fumar, deja de beber, deja la lujuria. ¿Qué diversión quedaba en la vida? Trabajar era impensable, siempre habían dado órdenes a otros, nunca habían recibido órdenes. Hablemos con Chusien. ¿Puede hacer una excepción? Algunas personas tenían contactos. Paso a paso se fue informando de la solicitud. Encontraron al orador. Y entonces lo regañaron severamente. Salir. Había investigado el asunto y era evidente que se trataba de una ilusión. El sistema económico de la organización del cúmulo estelar dictaba que no podía haber concesiones al respecto. No les faltaba dinero, no necesitaban vitalidad económica y, desde luego,
no les importaban las ideas de un grupo de élites de segunda generación. Al plantearle esto a Chu Xian, el orador ni siquiera pudo abrir la boca. Cosas como los cigarrillos y el alcohol se consideraban lujos después de la catástrofe, y el 99,99% de la gente prácticamente los había dejado. Como mucho quedaba un pensamiento persistente, pero ninguna adicción. Por lo tanto, la organización del cúmulo estelar optó por no satisfacer las necesidades especiales de un número muy reducido de personas. Ofrecer un cigarrillo al conocerse, brindando por turnos en la mesa. Estas costumbres comunes anteriores a la catástrofe, que se habían ido desvaneciendo gradualmente en la Tierra, no le interesaban a Chu Xian, justo cuando la inmigración a los núcleos urbanos periféricos estaba en pleno apogeo. En los núcleos urbanos centrales, universidad tras universidad, pueblo tras pueblo, condado tras condado, todos entraron en modo de estudio. Este era un centro neurálgico para la educación superior y la industria de vanguardia, rebosante de talento. Cuando llegaron por primera vez, cada uno tenía bastante confianza en sus propios conocimientos. Sin embargo, las nuevas tecnologías que la organización del cúmulo estelar lanzaba continuamente los dejaron atónitos. Al principio pensaron que eso era todo, pero luego se dieron cuenta de que estaban equivocados. Después de adquirir nuevos conocimientos, aún quedaban nuevos conocimientos. Parecía interminable. Montones de tecnología secreta emergieron de la organización del cúmulo estelar. Y eso no fue todo. El mes pasado, el árbol tecnológico original de la organización del cúmulo estelar experimentó un crecimiento explosivo. Si antes medía decenas de metros, ahora alcanzaba miles de metros de altura. Al mirar hacia arriba, se les rompería el cuello antes de poder ver la cima. ¿De dónde provienen estas tecnologías? La duda surgió en sus corazones, pero nadie se atrevió a preguntar realmente. Solo impresionados por el poder de la organización, se sumergieron en un estudio diligente. Apoyándose en las civilizaciones dejadas atrás por la Alianza de la Libertad, la tecnología fundamental de Chu Xian fue elevada directamente a un nivel considerable. Los investigadores científicos de la Tierra necesitaban volver a lo básico. Rellena los huecos, y luego partimos de nuevo. No se trataba de hacerlos omnipotentes, sino más bien de especializar aún más sus campos, pasando de docenas a varios cientos. Toda la ingeniería. Hablando de especialidades, Chu Xian finalmente recordó la civilización energética. Después de haber estado encerrado en la pequeña habitación oscura durante varios meses, probablemente casi enloquecido, era hora de que se pusiera a trabajar. 359 Él asume la culpa de esto. Capítulo 359 Él asume la culpa. En este momento, la civilización energética, sellada por la autoridad de la Tierra. Me estoy volviendo loco. Déjenme salir. Jajaja, la. Cada forma de vida había permanecido silenciada durante varios meses, lo que, si se traduce a la velocidad del pensamiento humano, equivale a permanecer silenciada durante más de 100 años o incluso más. Estaban al borde del colapso. No, ya se habían derrumbado. El trastorno mental era un buen resultado. Sin embargo, debido a las características de la civilización energética, no serían destruidos por completo. Y esto fue lo que los angustió aún más. Mátame, ya no quiero vivir. Su conciencia transmitía continuamente mensajes hacia el exterior. Esperaban que la entidad que los aprisionaba los escuchara, pero aunque tenían la garganta ronca, metafóricamente, no hubo respuesta. Solo silencio. Solo quedaban pensamientos. Por supuesto, también hubo muchas súplicas de clemencia. Con tal de no permanecer encerrados en la pequeña habitación oscura, harían cualquier cosa. Su antigua arrogancia se había transformado en humildad. Justo en ese momento, llegó una transmisión mental. Quienes estén dispuestos a trabajar para mí, informen de sus cifras. Solo necesito 1 millón, el resto permanecerá sellado durante 10 veces el tiempo anterior. Instantáneamente, toda la civilización energética estalló. Yo, elígeme, haré cualquier cosa, soy muy obediente. 1 millón era una cifra muy pequeña en comparación con una civilización energética que contaba con billones, así que ya no les importaba nada más. Si no aceptaban ahora, se enfrentarían a una duración 10 veces mayor que la anterior en el cuarto oscuro. Solo estoy pensando en ello. Sus pensamientos temblaron. No podían soportarlo tal como estaba, 10 veces más aterrador. Así, el número de individuos de la civilización energética que se rindieron aumentó drásticamente. Bajo la autoridad de la facción, Chu Xian no se preocupaba por cuestiones de lealtad. 100.000, 1 millón, 10 millones. Rápidamente superó los 100 millones. La afirmación de Chu Xian de que solo necesitaba 1 millón era claramente falsa.
solo buscaba crear una sensación de escasez. El efecto fue bueno, uno a uno se unieron con entusiasmo. Con su presencia, el árbol tecnológico bajo su mando debería florecer aún más. Hay que reconocer que se trataba de una forma de vida excepcionalmente dotada. Para explorar tecnologías de vanguardia como el nivel microscópico, el espacio y las dimensiones, era un accesorio de nivel BUG. Si no fuera por su deseo de morir, probablemente ni siquiera necesitaría una nave espacial de la Alianza de la Libertad para transportarla. Podría haber sobrevivido a la crisis de la transformación del hidrógeno sin sufrir ningún daño por sí sola. Por supuesto, ni siquiera un error informático podría compararse con la genialidad del sistema. Después de todo, las formas de vida energéticas podrían, como mucho, permitir que una civilización se desarrollara a pasos agigantados, mientras que el sistema provocó directamente un salto repentino, completamente irrazonable. 100 millones, 1000 millones, 10.000 millones. Chu Xian observaba todo esto con satisfacción. Unos meses en la pequeña habitación oscura parecían haber tocado realmente su punto débil. Para ser sincero, decir que se sentía completamente a gusto no era del todo cierto. Al fin y al cabo, ellos estaban perfectamente bien y querían morir, pero él insistía en obligarlos a trabajar. Fue inmoral, fue de mala educación, pero así como Chu Xian había destruido la estación Sirius de la Alianza por la Libertad, la otra parte en realidad no había hecho nada malo. No le habían hecho nada malo, pero aún así fue y les tendió una emboscada. Sin embargo, muchas veces no quedaba más remedio que hacerlo. Detrás de él estaban la Tierra, la humanidad, miles de millones de personas y el futuro de la civilización. En este plano, la moralidad era un lujo, no existía el debería ni el no debería, solo el es necesario. La debilidad fue el pecado original. Antes de alcanzar un nivel de fuerza tal que ni siquiera un telescopio podía encontrar un oponente, a Chu Xian no le importaba interpretar el papel de villano. Él cargaría con esa responsabilidad. En tan solo 10 minutos el 98% de las formas de vida de la civilización energética optaron por rendirse. ¿Y las restantes? Su voluntad era débil y aún se encontraban en un estado de semicolapso, incapaces de responder. Al ver esto, Chu Xian levantó inmediatamente el silencio. Sánalos, convéncelos. Sí, jefe, ningún problema. Misión cumplida, garantizada. Tras rendirse se adaptaron rápidamente a sus nuevas identidades. 360 Liga de la Libertad, ¿dónde está mi emisora? Capítulo 360 Alianza Libre, ¿dónde está mi estación? La energía vital fue la última en ceder. En ese momento, el número de civilizaciones que Chu Xian controlaba llegó a 10, un poder sin precedentes, pero no era arrogante, aún consideraba que esta era la etapa inicial. En comparación con las existencias que alcanzan el nivel más alto en la Vía Láctea, todavía estaba muy por detrás. El camino que teníamos por delante era largo. Para ponerse al día con decenas o cientos de miles de años de desarrollo, si no tuviera algún truco, Chu Xian no tendría ninguna confianza en sí mismo. No era autocrítica, era un error garrafal. ¿Y qué hay de eso de mi destino está en mis manos, no en las del cielo? Para una persona con una vida tan corta, no supone un gran problema. Pero cuando se aplica a una civilización, se resume en dos palabras un completo disparate. El problema de los conflictos internos humanos por sí solo es irresoluble. Unidos y desarrollándose juntos durante cientos de miles de años, no debería haber ningún acontecimiento destructivo interno. De lo contrario, se acabó. Cuanto mayor sea el nivel tecnológico, menor será el tiempo necesario para destruir una civilización. Un solo error y la civilización terrestre desaparecería, sin dejar ni rastro, lo cual resulta desolador incluso pensarlo. Durante decenas o cientos de miles de años, no debe haber conflictos internos. ¿Es eso posible? Deídos los fundamentos de la Tierra, sin su poderosa intervención, incluso sin la crisis de la transformación del hidrógeno, ya se trataba de una cuenta regresiva, aunque bastante larga. Quizás 1000 años, quizás 10.000 años. Parece mucho, pero ¿qué diferencia hay entre ese lapso de tiempo y un instante fugaz a escala cósmica? No tendría ninguna repercusión. Sistema dada por favor, continúa cuidándome en el futuro. Tenía que tratar bien a su principal seguidor. Tras someter a la civilización energética, llegó a un nuevo sistema estelar. Este lugar estaba bastante lejos de la bola de Hilo, la Vía Láctea, pero eso no importaba, ya que él ya tenía una nave espacial capaz de viajar a la velocidad de la luz. Llegó aquí ayer mismo. Ante él se extendía un planeta gaseoso gigante, algo similar a Júpiter. Descenso, teletransportación. Al segundo siguiente, Chu Xian llegó al núcleo del planeta. La inmensa presión y la temperatura no podían hacerle el más mínimo daño. Recoger,
Con un pensamiento, un planeta gaseoso con una masa cientos de veces mayor que la de la Tierra fue engullido por completo sin dejar rastro. Recordaba cómo antes le llevaba varios meses roer un planeta del tamaño de la Tierra, pero ahora apenas le alcanzaba para llenar un hueco entre los dientes. 1, 2, 3 Había 13 planetas grandes en el sistema estelar, ninguno escapó. Incluso lo más pequeño seguía siendo carne, pero no se lo llevaba todo. A Chusien ya no le interesaban los cuerpos celestes en general con un radio inferior a 1000 kilómetros. Era demasiado perezoso incluso para mirar los cinturones de Astaroths y meteoritos más pequeños, necesitaba devorar rápidamente todas las estrellas que estuvieran a su alcance. El tiempo apremiaba. Si no se los comía rápido, una vez que la transformación de hidrógeno los convirtiera en polvo, sería un desperdicio. También era el 26 de enero. Sirius Sistema Estelar. ¿Qué? ¿Dónde está nuestra enorme y llamativa estación? Se ha ido, mirando a Sirius en el sistema estelar, que ya no tenía nada. Los altos mandos de la nave 8 de la Alianza por la Libertad quedaron atónitos y estupefactos. ¿Qué pasó? ¿Transformación del hidrógeno? No, no había fluctuaciones en la transformación del hidrógeno, ni partículas esparcidas por todas partes, todo parecía normal. ¿Qué demonios? ¿Cómo podían explicar lo que tenían ante sus ojos? Cometió un error el sistema de cálculo del mapa estelar. Los sistemas estelares están en constante movimiento, un mapa estelar no es solo un mapa estático, sino un programa computacional extremadamente potente similar a un calendario perpetuo. Conoce la posición de una estrella en cualquier momento dado. Cuanto mayor sea la capacidad de procesamiento, más precisa será la posición. La capacidad de cálculo del mapa estelar de la Freedom Alliance estaba sin duda en funcionamiento, con una precisión de hasta unos 10.000 kilómetros, lo cual ya era muy potente. Era imposible ubicar erróneamente un sistema estelar. Recalcular. Sin duda, está aquí. Aunque la posición estelar de la estación fuera incorrecta, aún podríamos localizarla utilizando las posiciones estelares circundantes, no hay problema. Entonces, la única explicación es que nos han robado.